Bueno, mi gente, buena. Ya extrañaba. Estuvimos una semanita sin poder transmitir. En mi caso, la semana pasada yo estaba enfermo, así que no pudimos transmitir, pero estamos aquí de vuelta. Recuerden que mi nombre es Alberto Alvarado de Redefiniendo Podcast. Ahí está Fredo Alexis de Iglesia Podcast, Jan García de Corazones Pródigos. Excusamos a Michael. Excusamos a Michael que no pudo estar. Es importante que sepan que siempre los propósitos de esto es empezar las conversaciones y empezar despertar esa hambre de estudiar y aprender más sobre nuestra fe y sobre lo que nosotros creemos. Así que sin más preámbulos, Wilfredo, Jan, si quieren saludar, decir algo. Oh, claro, como siempre, no, estamos bien contentos así de estar aquí y de poder contribuir lo que uno pues, pueda contribuir, porque ¿cómo es? Al final de la postre, verdaderamente no lo sabemos todo, pero estamos bien contentos aquí, colaborando como siempre, con la intención de los que nosotros sabemos. ¿Puedes repetirlo? Como que sentí que te fuiste. No sé si fui yo. Yo creo que fue mi internet. Bueno, pero anyway. Lo que estaba diciendo es que estoy muy contento de todas maneras de poder compartir, ¿verdad? Lo que hemos podido aprender, lo que he podido aprender y como siempre, ¿no? Y pues muy contento de estar aquí como siempre también. Nítido, Jan. Saluda. Saludos, gente. En verdad yo estoy como dijo Wilfredo, contento de poder hablar sobre estos temas y no solamente de lo que yo he aprendido, sino aprender durante este proceso. A mí me encanta poder aprender hablando. A mí se me hace más fácil discutir las ideas y ahí puedo ver como que las fallas en lo que yo estoy pensando, poder disectar las ideas. A mí me encanta aprender de esa forma. No sé si te pasa igual, a mí me pasa que si hay algo que no lo entiendo completamente, cuando lo explico lo entiendo. Es raro. Pero cuando en el proceso de explicarlo, aunque yo no lo entienda completamente, como que lo entiendo. No sí, de hecho, eso tiene una explicación en el ámbito de la educación. Wilfredo es maestro, por si acaso, para la gente que no lo sabe. Sí, y también tengo la maestría en currículum y enseñanza, que pues me ayuda a entender mejor las teorías de educación. Y el asunto es que hay diferentes niveles de pensamiento y si tú puedes explicarlo, es que lo entiendes. Y de hecho, explicarlo te ayuda a entender mejor un concepto. Por eso es que a veces los maestros pues ponían a uno al frente a hablar y todo esto, pues es que es una estrategia, porque la gente enseñando aprende también. Así que por eso es que nosotros estamos aquí, no creyendo que no lo sabemos todo, sino que de esta manera, mientras estamos enseñando, nosotros también estamos aprendiendo, repasamos cosas que tal vez las estudiamos hace tanto tiempo que a lo mejor ya no recordamos detalles, aprendemos de sus comentarios, porque nosotros aprendemos muchísimo de sus comentarios. Claro, Tacho, aquí hay gente que sabe un montón. Sí, y hay muchas preguntas que también nos ayudan a reflexionar nosotros y a ver, ¿verdad?, qué puntos estamos tal vez débil o podemos fortalecernos mejor. Exacto. Pues mira, aquí están diciendo, mira, que Alberto es hereje. Por Dios. Ay, Dios mío. Yo sé que lo dicen. Ay, Dios mío. No, nosotros somos, antes que todo, somos eternos estudiantes y eternos aprendices, tú sabes. Y nosotros damos de lo que tenemos y recibimos de lo que ustedes tienen para dar también. Han habido cosas que hemos discutido, que luego más adelante en los comentarios los discutimos y resulta que las posturas presentan buenos argumentos y yo digo, contra mano, yo no lo había visto así. Y uno aprende. ¿Sabes? Lo digo para que sepan que es importante. El propósito siempre es empezar la conversación. Vamos a hablar de esto. Hay veces que el propósito también es detener la conversación, porque es como que, mira, esto no es cierto, vamos a parar este tema, como es lo que vamos a hacer hoy. Y es que últimamente, especialmente últimamente, han habido muchas discusiones sobre el tema de la deidad de Jesús. Sobre que si Jesús es Dios o no es Dios. O es el Hijo de Dios. O, ¿me entiendes? Como que ¿quién es Jesús realmente? Y qué papel entonces juega en nuestra salvación y en nuestra fe. Entonces, yo quiero que sepan algo del saque. Vamos a empezar por eso. Por esto. En el siglo IV, esto se resuelve. Tú sabes, en el Concilio de Nicea, esto ya se resuelve rápido, pero a las millas. ¿Sabes? Estamos trayendo un argumento o una conversación
que hace 2000 años, un poquito menos, no se habla de, no es un problema para la iglesia, porque eso se discute y se trabaja, tú sabes, y se llegan a las conclusiones correctas y las conclusiones bíblicas. Obviamente en aquel momento estaban mucho más cerca de lo que había pasado, ¿sabes? Así que esto es algo que a mí yo le estaba diciendo a un amigo mío ahorita. Yo le dije, mira, me pone triste el hecho de que tenga que hacer un episodio sobre este tema, porque esto no debería ni de ser un problema. O sea, esta conversación no deberíamos de estar teniéndola, pero qué bueno que las tenemos, porque hay personas entonces que se pueden beneficiar de esto, ¿verdad? Así que creo que Wilfredo, tú ibas a empezar hablando sobre la parte histórica de Jesús. Sí, muchas veces cuando hablamos de este tema, principalmente si nos vamos a dirigir a personas que no son creyentes, que no son cristianos per se, es difícil, ¿verdad?, hablarles de este tema con la Biblia, porque realmente si no creen en la Biblia, si no creen, ¿verdad?, en el Señor, pues es difícil presentar esto, pero hay unas fuentes extrabíblicas que primero establecen que el personaje de Jesús, pues, es un personaje histórico. Eso no hay debate ni entre los ateos. O sea, ya Exacto. Ningún ateo tiene problemas con el hecho de que Jesús haya existido como persona. O sea, eso no es una discusión en ese tema. Claro, y es importante que hablemos de esto, porque sí hay personas que ponen en tela de juicio la figura de Cristo, y es ridículo este punto, poder negar que hubo una persona, ¿verdad?, que fue Jesús de Nazaret, que fue una persona que tuvo mucha influencia en su momento, y que de ahí surge precisamente lo que hoy conocemos como el cristianismo. Así que esto es bien importante establecerlo. ¿Por qué? Porque no hay forma de negar que la persona de Jesús fue real. Ahora, para poder llegar a la parte de la deidad de Cristo y hablar de la parte histórica de Jesucristo, es importante establecer que para Jesús venir a la tierra, la importancia que tiene él no sencillamente fue que fue un hombre que hizo un montón de milagros, porque incluso podemos ver a un profeta como Moisés, que Dios lo utilizó para hacer muchísimas cosas que fueron grandísimas, y pudiésemos decir que incluso físicamente, ¿verdad?, fueron más grandes que las que Jesús, ¿verdad?, hizo. Pues separar un mar en dos, un río grandísimo, traer plagas, convertir el agua en sangre, pero aguas de ríos y de todo un pueblo. O sea, pudiésemos decir, wow, pues Moisés entonces fue un Mesías. No, pero realmente lo que hace Es tipológico. Claro, y lo importante de Jesús no es ni siquiera sus milagros, es que con todas las cosas que él hizo, él cumplió más de 300 profecías que existían desde el primer libro de la Biblia, de Génesis, ¿okay?, desde Adán y Eva. Por eso es que es importante la persona y la figura de Jesús, porque se cumplieron esas profecías en una sola persona. Y esto nos empieza a decir que Jesús entonces es alguien que es mucho más que un maestro, que es mucho más que un profeta, que es mucho más que alguien que influyó prácticamente casi toda la historia judía, como lo fue Moisés y como lo fue Elías. Por eso es que, ¿verdad?, le llaman a Jesús también que es como un Elías, como un Moisés, porque es alguien que influyó. Sin embargo, a diferencia de Moisés y de Elías, Jesús impactó la historia humana completa y no la de un pueblo. Esto yo creo que es bien importante establecerlo antes de que entremos, ¿verdad?, a la parte de la Biblia. Perdóname que te interrumpa, Wilfredo. Quería decir algo rápido. Añadirle a eso rapidito. Tú estás diciendo que Jesús cumplió profecía. Yo estaba hablando con alguien ahorita que me estaban diciendo, no, porque estaban en una confusión por algo de un profeta, ¿verdad?, contemporáneo, o sea, de profeta de estos tiempos y ese tipo de cosas. Me decían, ¿cómo yo sé si eso viene de Dios o no? Y le decía, mano, es bien fácil. La Biblia, porque Jesús no en los tiempos, Jesús no era el único que hacía señales, ¿me entiendes? Pero Jesús fue el único que cumplió las profecías. Se me fue el hilo, perdóname. Estaba diciendo que se me fue, perdóname. Creo que estaba diciendo, repito, por favor, lo que acabo de decir. Es que yo estoy hablando y me pasa un mosquito por el frente y se me va la mente, Sí, bueno, y acabo de, mientras estaba hablando, leí algo y me desvié de lo que estaba diciendo. Pero
Pero, estabas hablándome del profeta. ya. Sí, Ajá. sí. Exacto. Que Jesús, lo que hace que Jesús sea, ¿verdad? El cumplimiento es precisamente eso, que era el cumplimiento de las profecías. O sea, las profecías que él Y que no cumplió. fueron 2, no fueron 3, no fueron 10, fueron más de 300 profecías. Hay un libro que se llama All the Messianic Prophecies, todas las profecías mesiánicas. El autor es, no me acuerdo el nombre ahora mismo, pero se los voy a decir. En este momento lo pueden buscar. Es de apellido Lockyer. Se llama Herbert Lockyer. Y ese libro se trata precisamente sobre todas las profecías mesiánicas que Jesús cumplió, que lo hacen Dios. Y ya eso era como que un paréntesis en lo que tú estabas diciendo, Wilfredo, perdóname. Otra cosa que es bueno que nosotros veamos es las personas que vivieron en el tiempo de Jesús. Bueno, y tal vez un poco después, podemos pensar, por ejemplo, en un Flavio Josefo, que fue un historiador judío. Y es bueno y es importante y es interesante que busquen la figura de Flavio Josefo. Les insto a que busquen e investiguen un poquito acerca de quién fue este hombre y qué era lo que decía de Jesús. Hay personas que ponen en tela de juicio sus testimonios, pero pues eso siempre va a pasar de todas maneras. Yo creo que no hay base verdaderamente sólida para poner en tela de juicio lo que Flavio Josefo decía de Jesús, quien pues confirmaba no solo que Jesús existió, sino que realmente él alegaba que era Dios, o sea, que era mucho más que un hombre y mucho más que un profeta. ¿Okay? De hecho, hay otros historiadores contemporáneos que lo mencionan también, que no solamente fue Flavio, porque hay gente que dice, no, él era judío, no era creyente, pero ajá. Claro, y eso también, lo bueno de que Flavio Josefo fuera judío y que no fuera creyente como tal, le da a uno también una idea de que su lo testimonio validan. no está claro, Claro, su testimonio no está parcializado. Esa es la razón por la que no validaban a Lucas. Era Lucas. Sí, Lucas. Sí, Lucas. Doctor, claro. No lo validan, o no lo, ¿verdad? Por lo menos los seculares no lo validan por el hecho de que como era creyente, decían, este está, ¿verdad? Bias, parcializado. Sí. Ajá, no se puede tomar entonces lo que él está diciendo como certero necesariamente, porque pues, por su inclinación, por lo que creía. Así que hay otras fuentes que no son de personas que no son creyentes, que validan precisamente lo que los creyentes afirman. Como es el ejemplo de Flavio Josefo. Estaban hablando de Tácito, totalmente cierto. A ver, hay varias fuentes. Claro, y por ahí recomendaron un muy buen libro de Josh McDowell, El Más que un Carpintero. Es un libro muy bueno que puedes buscar en español como Más que un Carpintero, en inglés More Than a Carpenter. Y de verdad que ayuda, ¿verdad? También a ver algunos de estos aspectos que estamos hablando en el día de hoy. Otra cosa y otros contemporáneos muy importantes que no podemos dejar afuera son los discípulos de Cristo. Los discípulos de Cristo, que de nuevo son personas que innegablemente existieron en la historia, que nadie puede negar que fueron hombres ciertos, que fueron reales, que existieron y que también son la base de lo que tenemos hoy como iglesia. O sea, es imposible negar que esos hombres existieron. Estos hombres, sus testimonios no eran solamente decir, pues yo creo y qué sé yo, y pues, y como kamikazes, pues se mataron y qué sé yo qué rayo. Sí. No. Estos hombres estuvieron dispuestos a morir por Cristo, pero de una manera muy distinta a como lo hemos visto en otras sectas que tenemos incluso hasta el sol de hoy. Y antes de irnos al aire, hablábamos y conversábamos comparando, mejor dicho, contrastando a los discípulos con la secta de Jim Jones en los años 70, que, ¿verdad? Si usted no conoce esta figura, este hombre fue el líder de una secta en la cual básicamente fue transformando, ¿no?, su mensaje y lavando el cerebro a la gente, y pues creó este pueblito en una de las Guyanas, realmente no me acuerdo cuál era, y él creó como su propio pueblito y esa villa o esa comunidad lo tenía prácticamente a él como un dios, y llegó al punto entonces de en un día, ¿no?, decirle a las personas que tenían que tomarse un jugo, un Kool-Aid, que le echó, creo que fue cianuro,
y la idea era que con eso ellos se iban a limpiar, se iban a purificar y iban a ir al cielo. Obviamente, las personas no sabían, ¿verdad?, qué era lo que iba a pasar primero. Cuando empezaron a ver que las personas estaban muriendo al tomarse el Kool-Aid, pues muchos se negaron, tomaron temor de esto, y los que trataron de escapar fueron matados a tiros o obligados a tomarse el Kool-Aid, y esto fue hombres, mujeres y niños. Es una época y una página de la historia moderna que ha sido bien oscura, bien horrible, pero demuestra, por ejemplo, a cómo realmente murieron los discípulos. Los discípulos murieron de una forma muy distinta. Ellos tenían un privilegio. Ellos sentían un privilegio grande por morir por Cristo, porque ellos estaban convencidos de que Jesús era Dios, ¿no? Era quien él mismo decía que era. O sea, si los discípulos no hubiesen estado totalmente convencidos, no hubieran estado no solamente dispuestos a morir, sino dispuestos a morir alegremente de lo que estaban ellos viviendo. O sea, el libro de los mártires, cuando relata las muertes, ¿sabes? Una de las muertes que a mí más me impactó, siempre siempre los confundo, así que no voy ni a decir cuál fue, pero hubo uno de ellos que a mí me impactó mucho porque decía, yo estaba esperando hace mucho tiempo que llegara esta hora feliz. ¿Sabes lo que es eso? Yo estaba esperando a que esta hora feliz llegara. La hora en la que literalmente yo muriera, ¿me entiendes? Y él sabía. Esteban, que estaba glorificando a Dios mientras los peñones venían, o sea, eso fue una cosa, eso para mí, a mí me habla tremendamente del poder real de quién es. Pedro, que dijo, yo no soy digno de morir como mi Señor, crucifícame al revés. Sí. ¿Sabes? Y por ahí tenemos un montón más, ¿sabes? A unos los quemaron vivos, a otros los tiraron, al hermano de Jesús lo tiraron desde el mismo monte en el que sale en la Biblia que Satanás tentó a Jesús. ¿Sabes? Han habido muchos. Hubo uno de ellos que yo le he contado aquí, que él, cuando presentó su caso, cuando estaba siendo juzgado, el oficial romano que lo estaba custodiando quedó tan convencido que cuando le iban a decapitar, el oficial romano se arrodilló al lado de él y profesó su fe y murió con él. ¿Sabes? ¿sabes? Hay otros que ellos iban cantando a su muerte. Y algo tan reciente como en el Holocausto. Estamos hablando, yo puedo hablar aquí de uno de mis teólogos favoritos, Dietrich Bonhoeffer. Dicen en su biografía, dice que nunca habían visto un hombre tan sereno. ¿Sabes? Y él cuenta en su última carta, que lamentablemente es una carta pequeña, o sea, no tenemos más escritos de ese momento, que él estaba explicando que no era lo mismo haber escrito sobre Dios que ver a Dios en ese momento, ¿verdad? Obviamente estoy parafraseándolo. ¿Sabes? Así que definitivamente esto no pasa en otras circunstancias, ¿verdad? Como lo son estas, ¿sabes? Pero si nos remontamos a la historia, al principio de la historia, esta gente morían felices, mano, morían felices. Porque ellos sabían por quién estaban muriendo. Yo quiero añadir, ¿verdad? Que muchas veces, ahora con nuestra forma de pensar, es que dudamos de las instituciones y de las cosas, ¿verdad? Que tenemos como información antigua. Porque, ¿verdad? Viene formalizado, viene en la Biblia y qué sé yo. Pero valorizamos mucho lo que es la experiencia. Porque, por ejemplo, uno tiene unos guidelines o tiene algo generalizado. Mira, te puede pasar esto, esto y esto. Si te tomas esta pastilla, esta Panadol, te puede dar algo en el hígado, ¿verdad? Pero a mí no me pasó, a mí me funcionó bien. Esa es tu experiencia. Y en la misma palabra nos muestra la experiencia que de lo que estaba diciendo Wilfredo, de esos discípulos. La misma palabra en Primera de Juan nos dice que lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto le anunciamos respecto al verbo que es vida. Esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Y le anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Es la experiencia que ellos tuvieron con el mismo Cristo, con el mismo Jesús, el que se hizo hombre. Y es como que, mira, ¿cómo tú vas a decir que la experiencia de ellos es inválida? Si pudieron ver cara a cara al Dios hecho carne.
Y es como que ahora nosotros valorizamos tanto eso de que, esto fue lo que yo experimenté. Pues nosotros tenemos escrito lo que ellos experimentaron aquí. La revelación. Pues a ellos les fue revelado, ¿sabes? Dios a través de Cristo, ¿sabes? Literalmente. Y mira, una de las cosas que más a mí siempre me choca, yo me acuerdo cuando yo leí esto, que yo lo leí varias veces. Yo decía, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? O sea, y es que en la Biblia, yo llegué a esta conclusión. Hay una de las veces que Jesús se revela como Dios. Una de las veces que Jesús se revela como Dios es cuando lo van a arrestar. Y dice la Biblia en Juan capítulo 18, versículos del 4 al 6, Jesús sabía todo lo que le iba a suceder. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, le salió al encuentro. ¿A quién buscan?, les preguntó. A Jesús de Nazaret contestaron. Aquí voy a parar un momento. En Éxodo, capítulo 3, versículo, no me acuerdo si es el 16, pero todos sabemos la historia de Moisés cuando Dios se le revela a través de una zarza, ¿verdad? Que lo envía y él le dice, ¿y quién le digo que me envió? Y les dice, diles que yo soy el que soy. Y les dice, y literalmente dice eso y dice, yo soy es mi nombre, o mi nombre es yo soy, pero esa oración está ahí. Así que esta próxima oración que yo voy a leer del Evangelio es bien importante que se tenga en mente este pasaje de Éxodo para que podamos entender la magnitud de esta porción bíblica. Aquí entonces, dice, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret contestaron, yo soy. Judas el traidor estaba con ellos. Y dice, cuando Jesús les dijo, yo soy, dieron un paso atrás y se desplomaron. O sea, yo sé que quizás el uno leerlo, no, pero búsquelo en su Biblia. Está en Juan capítulo 18, versículos del 4 al 6. Literalmente, ¿sabes lo que es? Están arrestando a Jesús. Tú no sabes quién es Jesús porque eres un guardia romano, un oficial romano. Y tú lo que escuchas es que te contestan la pregunta que tú estás haciendo. ¿Sabes? ¿A quién buscan? A Jesús. Yo te estoy buscando a ti. Y le dice, yo soy. Y tú de momento te caes al piso. Y a rayo, ¿qué es esto? Tú sabes. Y yo creo que esa, para mí, eso, en este tema, eso es uno de los versículos más impactantes. Y hay otros versículos que podemos mencionar. Juan capítulo 20, del 28 al 29, cuando Tomás le toca las heridas, que dice, Señor mío y Dios mío. Literalmente, Señor mío y Dios mío. ¿Sabes? Tomás lo reconoció como Dios. Entonces, Juan capítulo 14, versículo 9, pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoce. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Mateo capítulo 23. Mala mía que te interrumpa. En ese que habló con Tomás, que Tomás lo exclamó como Dios. Jesús no le dijo, mira, tú estás mal, yo no soy Dios. Ajá. No lo corrigió. Porque como que porque la gente dice, Jesús nunca dijo explícitamente que él era Dios. Y Jesús no dijo un montón de cosas. Jesús lo dijo. por aquí yo lo tengo. Por aquí yo tengo en Juan 10, el versículo 30, dice, el Padre y yo somos uno. Literalmente. Y un poquito más abajo, en el versículo 33, los que lo acusaban decían, no te apedrearemos por ninguna de estas cosas, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios. Eso es bien importante que lo diga. Ahí vamos a parar un momentito. Eso yo lo tenía para más adelante, pero vamos a parar eso ahí ahora. Mala mía. No te preocupes. Mejor. Es bien importante que se sepa eso. ¿Por qué? Porque a Jesús no lo arrestan los romanos. Cuando van delante de Pilato, ¿qué Pilato hace? La famosa frase, yo me lavo las manos, porque Pilato decía, este hombre no tiene, porque a Pilato no le importaba si Jesús decía ser Dios. Eran los judíos. Jesús mostró autoridad para cambiar la ley. Jesús mostró autoridad para cambiar cosas del sábado. Jesús mostró autoridad para perdonar pecado. O sea, Jesús mostró que él era Dios, y eso a los judíos, eso fue lo que se rasgaban las vestiduras, dice la Biblia, y literalmente el propósito de ellos fue matarlo. Y por eso Pilato dice, yo me lavo las manos porque yo no le encuentro nada mal. Pero Jesús decía que él era Dios. O sea, no me digas que no porque ese fue el propósito de la muerte.
¿sabes? Aquí está diciendo Michael, que está en los comentarios, qué bueno, o sea, no pudo estar con nosotros hoy, pero está ahí conectadito. Dice, la deidad y o divinidad de Jesús la vemos cerca de 80 veces solamente en los evangelios con la expresión hijo de hombre, expresión que siempre usaba Jesús. Esta expresión carga la idea de que puede juzgar. ¿Sabe? Entonces, el problema, ok, ¿cuál era la cuestión con los judíos? Ellos esperaban un David. Ellos esperaban un rey que lo liberaran de la opresión del gobierno del Imperio Romano, ¿verdad? Pero Jesús no viene, Jesús dice, yo no vengo a hacer eso, no es como ustedes esperan. Pero yo soy. Es que Jesús sale de muchas de las categorías que ellos esperaban en la que Dios se revelara, porque desde un principio dice, algo bueno puede salir de Nazaret, y es como de que Jesús de Nazaret rompe con los esquemas de lo que nosotros esperamos de Dios, porque nosotros que esperamos que Dios sea, que sea alguien que nos va a castigar porque no cumplimos con las expectativas de él, que sea alguien que no nos quiera mal. Pues Dios rompe con todas esas expectativas, hasta con las expectativas humanas de cómo se va a revelar. Él las rompe todas. Exacto. Entonces dice, mira, con los versículos, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Escuchamos eso, por lo menos yo lo escucho desde que tengo como 5 años. Mateo 1, capítulo 1, versículo 23. Todos los años lo escucho. Dice Isaías 9:6, dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros. La soberanía reposará sobre sus hombros, ¿ok? Y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Ok? Colosenses 1:16, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo este versículo me llega. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Colosenses 1, capítulo 1, versículo 6. Antes de seguir, dice Lucas, dice aquí Juan Emanuel Suárez Ayala, Lucas 20, Jesús les enseña a los discípulos que el Antiguo Testamento habla de él, exactamente. Dice Efraín, una máquina teológica. Los 4 evangelios nos cuentan cómo Dios se convierte en Rey Mesías en la persona de Cristo. Amén. Michael dice, de Nazaret viene Jonás. El detalle es que los estudiosos no consideraban a Jonás como profeta. Ok. Entonces, dice Juan capítulo 5, versículos del 17 al 18. Pero Jesús les respondió, mi padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Eso es importante que se sepa, igual a Dios, ¿ok? Dice Efraín de nuevo, Lucas 24, los discípulos que van a Emaús, las Sagradas Escrituras hablaban de mí. Ahí está. Sí, yo creo que estamos aquí demostrando una cosa. Si usted dice ser cristiano y usted pone en tela de juicio la divinidad de Jesús, pues para eso usted tiene que negar las escrituras, y si usted no niega las escrituras, usted está creando a un Cristo que, o sea, es inventado por usted. Pero Jesús de Nazaret, si vamos a buscar realmente quién es él, porque aún al sol de hoy sabemos que está vivo, quién también él alegó ser, y toda la evidencia que hay de que también él es Dios, es parte de su escritura. Así que si usted alega al sol de hoy, siglo XXI, que usted entiende que Jesús no es Dios, pues permítame decirle que usted no cree en las escrituras y usted es un hereje. Y realmente, sí, eso es pura herejía. Era bien fuerte, pero y sí. Eso es una blasfemia bien grande, mi hermano. O sea, las cosas están claras en la palabra. Si usted está diciendo que Jesús no es Dios, usted es un blasfemo, es un hereje, y eso es de las peores cosas que usted puede hacer realmente, porque usted está negando la persona de Jesucristo, que fue revelada en las Escrituras, pero y más claro no canta el gallo. Vamos a dar el beneficio de la duda. A lo mejor no saben, pero hay personas que sí saben. Entonces, si usted escucha a alguien diciendo algo como esto, pues es importante que sepan identificarlo, que ese es el propósito de nosotros y de lo que estamos haciendo. But wait, there's more, como dicen los anuncios. Tengo más versículos que les voy a dar.
Dice, por eso les he dicho que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. Juan capítulo 8, versículo 24, léalo, lee el capítulo y lee el contexto. Juan capítulo 10, versículos 30 al 33, el Padre y yo somos uno. Una vez más los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús les dijo, yo les he mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre, ¿por cuál de ellas me quieren apedrear? No te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemar, porque tú siendo hombre te haces pasar por Dios. Tengan cuidado, esto es Hechos capítulo 20, versículo 28, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió por su propia sangre. ¿Ok? Está hablando obviamente de Jesús. Y se los voy a repetir. El Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Y muchas personas consideran el libro de Hechos como un documento histórico. Y por último les voy a leer para seguir entonces la discusión. Filipenses 2, capítulo 2, versículos del 5 al 6. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. ¿Okay? Eso fue una canción que ¿verdad? Dicen los historiadores, que Pablo inserta en la carta. Entonces, exacto, ahí, wait, there's more. Entonces los comentarios, vamos a leer, aquí está diciendo, va a seguir la discusión, está diciendo Juan Emanuel Suárez Ayara. En el Viejo Testamento Jesús es profetizado, en los 4 evangelios Jesús es revelado, en el libro de Hechos Jesús es predicado, en las epístolas Jesús es explicado y en el libro de Apocalipsis Jesús es esperado. Me gusta eso, suena bien gufiado. Pero hace sentido, o sea, no es que suena lindo por sonar lindo, es que hace todo el sentido. Mateo 26, 64, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes. Había ser. El problema es cuando se ve a Jesús como Efraín, hay un buen libro de Michael Bird, Cómo Dios se convirtió en Jesús, para responderle a Ehrman cómo Jesús se convirtió en Dios. Súper interesante eso. Déjame ver. Entonces aquí está diciendo Michael Cerezo Reagan. Para mí, la aseveración correcta sería Dios es Jesús, porque decir que Jesús es Dios implica que conocemos totalmente a Dios. Todos sabemos que a Dios no le conocemos completamente, al que sí podemos conocer es a Cristo. Por ende, Jesús, al ser la imagen visible del Dios invisible, podemos concluir que Dios es Jesús de Nazaret. Buen argumento, me gusta. Me gusta. Yo creo que inclusive todos esos versículos que yo leí, yo tenía muchos versículos más para añadirle, porque hay muchos más. O sea, ni siquiera entramos a Apocalipsis, no entramos a Efesios, no entramos a Hechos. Digo, entramos a Hechos un poquito, pero no mucho. No entramos a Romanos, que literalmente hemos dicho que es lo más cercano a teología sistemática que tenemos en la Biblia. Al libro de los Hebreos, ¿sabes? A todas las profecías mesiánicas que hay. El libro que les mencioné. Sí. Ajá. Digo, en el mismo Antiguo Testamento, ¿no? Que realmente hay tantas profecías, pero montones. La realidad es que si usted está en una congregación en la cual ponen en tela de juicio la divinidad de Cristo, usted tiene 2 opciones: o levantarse y gritar el canto de herejes, o mejor realmente busque una mejor congregación, porque es una iglesia enferma. Pues le voy a decir, realmente esto es algo serio. Estamos poniendo en tela de juicio la base de nuestra misma fe. Si realmente estamos dispuestos a poner en tela de juicio eso, estamos poniendo en tela de juicio 2020 y pico de años de una fe que ha sido sólida y se ha mantenido hasta el sol de hoy, bajo la base de que el mismo Cristo estableció que Él era lo mismo que Dios. O sea, lo mismo me refiero, ¿verdad? Hijo de Dios, como se ha mencionado muchas veces, que lo que implica esta expresión es que está hecho de lo mismo que Dios, o sea, que Él es igual a Dios, y por eso los judíos se enojaban tanto en contra de Él, porque el usar la expresión de hijo de Dios, hoy en día la gente lo dice por chistear, no todo el mundo es hijo de Dios, que de hecho no todo el mundo es hijo de Dios, falso, sino que ha sido lavado por su sangre, y lo establece la palabra, pero nosotros somos hijos adoptivos, pero hijos de sangre, si se puede decir entre comillas, realmente, quien es la misma esencia que el Padre, que es una esencia pura, que es santa, que por eso es que lo hizo, por eso es que él era el único
que estaba capacitado para morir por nosotros porque era el único cordero completamente perfecto, con una sangre totalmente pura, sin pecado. Es la de Cristo y es porque es el mismo Dios. Fuera de eso, volvemos a lo mismo. O sea, es alarmante la cantidad de cristianos que está cayendo con esta basura, porque esto es una basura y no es evangelio. Va totalmente en contra de la base del evangelio. Mira, puede destacar lo que dijo Michael. Mala mía, me fui ahí gagueando. Si eliminamos la divinidad de Jesús, nos deja sin cristianismo. No entiendo cómo cristianos, entre comillas, colocan en tela de juicio la divinidad de Jesús. Bueno, hasta la palabra cristiano, o sea, hello. Yo estoy completamente de acuerdo con esto. Yo estaba pensando en cómo frasear esto. Porque para mí, si tú vas... Ok, yo entiendo que hay cosas que hay que reflexionar y redefinir, como se llama el podcast, que hay que ver si en realidad es lo que enseña la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios claramente nos enseña que Jesús es la misma esencia de Dios Padre, como nos acaba de decir Wilfredo. Hay cosas que no cambian. Hay cosas que son así, porque así mismo Dios se reveló. Y si tú quieres decir que Jesús no es Dios, no te puedes llamar cristiano. No puedes decir que te reúnes en un templo o en una iglesia. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es filosofía o vanos pensamientos. Eclesiastés nos dice que es vanidad. Porque lo que estás persiguiendo es tratar de conocer algo o cambiar lo que ya ha sido revelado. No son cristianos, punto, como estaba diciendo Yusef. La realidad es que no son cristianos. Volvemos a lo mismo. Si usted está aseverando ese tipo de cosas, usted se está inventando a su Jesús. Pero Jesús de Nazaret, el personaje histórico, alegó ser Dios. Si usted dice que él fue un buen maestro, pues usted me está diciendo entonces que lo que él enseñó, ¿verdad? Es veraz. Así que él enseñó que él era Dios. Por eso también, precisamente, fue provocada. Eso fue una de las principales causas de su muerte. Si usted remueve ese aspecto de su vida, entonces, ¿por qué murió Cristo? Digo yo, ¿verdad? O sea, humanamente, humanamente porque lo acusaron. Esa es la cosa. O sea, mi hermano, o sea, tenemos que ser bien celosos con estos aspectos. Hoy en día estamos viviendo en un cristianismo donde la gente quiere caer bien y se ha hecho tan popular. Lamentablemente, yo no voy con eso. Sino definitivo. Y ha habido lo que le llaman, ¿verdad? Lo que se denomina como cristianismo progresivo. Es una manera de hacer a todo el mundo feliz y se incluye en cualquier basura y cualquier estupidez y se ha perdido un celo por lo que verdaderamente es santo, por lo que verdaderamente es establecido por la palabra de Dios. Así que ese celo no se puede perder en la iglesia, mi hermano. Tenemos que ser celosos con lo que la palabra enseña. Tenemos que ser directos. Y no importa quién se ofenda, porque mira que Jesús fue directo. Y chacho, Jesús cuando a los judíos le decían, ustedes son hijos de su padre, el diablo. Chacho, Jesús era bien fuerte. Jesús era bien fuerte. Hasta cuando él empezó a hablar de que lo que estaba que Jesús estaba hablando del evangelio y de lo que costaba seguir, lo que la gente se estaba yendo. Que Pedro le decía, creo que fue Pedro, que le decía, mira, se están yendo, le decía, ¿tú también te quieres ir? Vete, ¿entiendes? Como que no, ¿por dónde voy a ir? Si solamente tú tienes... Ajá. Aquí estoy diciendo... perdón. Sí. Perdona, estabas hablando, te interrumpí. No, gracias, dale, tranquilo. No, que aquí están diciendo, Juan Emanuel dice, hay otras religiones que ven a Jesús como una manifestación de Dios y no como Dios. Entiendo que estás hablando de los unicitarios o de los solo Jesús. Que volvemos, eso yo pienso que un buen comentario que le siga a eso, esto ya es cristología, pero es súper interesante lo que está diciendo Efraín. Él dice, una buena pregunta sería, ¿qué concepto hay de Dios como figura monoteísta en el primer siglo, aún en tiempos de Arios, que su celo llevó a minimizar antes del credo de Nicea? Ahora bien, ¿adoraban a Jesús? Sí. Entonces, ¿por qué los judíos en el primer siglo dieron lugar de adoración dentro de la particularidad del Dios celoso y uno Shema? Un buen tema en relación a que Jesús se adora dentro de la figura monoteísta
y a la vez compartida lo trabaja Richard Bachman, Jesús en the Eyewitness, creo que Sí, quiso decir. Eyewitness, sí. Súper interesante, eso puede ser un tema para un próximo podcast. ¿No Me entendiste gusta eso, mucho. siervo? Yo no entendí. Ahí estaba hablando lengua el siervo. Chicos, lo que pasa es que hay un problema con los judíos y con los judíos y la persona de Jesús, porque los judíos son monoteístas. No, claro, sí. Completamente. Y no es que nosotros, ¿verdad? Pero esta cuestión de que Jesús es Dios, pero a la misma vez es otra persona, es un problema para ellos. De la Trinidad, sí, que Claro. es como que de 3 en 1. Claro, para ellos es un problema, pero lo que está diciendo lo que está diciendo Efraín es que se puede discutir, ¿verdad? En base a las cosas que él dijo. Dice Michael, porque estamos leyendo aquí comentarios. Porque la demistologización, y a rayos, elimina todo acto milagroso de la Biblia, se coloca en tela de juicio el nacimiento virginal, su resurrección, etcétera, etcétera. Entonces, yo quería resaltar las preguntas que hizo Ruth Galindo. Dice, ¿por qué alguien dudaría que Jesús es Dios? Si aceptaron que Jesús existió, ¿cómo lo ven entonces? Yo quiero, ¿verdad? Que es que dejar claro que este episodio surge precisamente porque hay unas corrientes, lamentablemente, que de hecho hemos hecho episodios precisamente de estas congregaciones anteriormente que se han atrevido a decir que Jesús no es Dios. Y lamentablemente estas congregaciones internacionalmente son grandes. Así que casi siempre estas sectas se van moviendo desde que algo que es como así como medio ambiguo y extraño y si se va moviendo cada vez más a cosas mucho más blasfemas y herejes. Así que estas personas han ido transformando el mensaje en basura. Punto. Y poco a poco, ¿verdad? Haciendo cosas que parecen sonar interesantes, que parecen que suenan bastante liberadoras. Que esto a veces muchas personas, lamentablemente por su necesidad, es que empiezan a seguir estas corrientes que son totalmente antibíblicas y entonces siguen estos hombres que pues se denominan padres espirituales y van alejando a las personas de un mensaje que es fiel, que es puro y que es poderoso, y se inventan estas altas estupideces al nivel de entonces inventarse que Jesús pues, no es Dios. Así que Wilfredo es la ley y yo soy la gracia. Mira, yo vengo con el machete cortando cabezas. Es importante que si usted nos está viendo, nos está escuchando, cualquiera de las dos, y usted está en una congregación o ha escuchado cosas como estas herramientas, esto que estamos hablando, es importante que lo sepa para que pueda identificar cuando algo no viene de Dios, punto. Hoy a mí me preguntaban, ¿cómo yo sé si esta profecía viene de Dios? ¿Cómo yo sé si esto viene de Dios? ¿Cómo yo sé si...? Pues bien fácil, la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Nosotros hemos llenado, ¿verdad?, este episodio de textos bíblicos, no solamente discusiones sobre, ¿verdad?, historia, ese tipo de cosas, pero también textos bíblicos, porque es importante que lo sepan, porque muchas de estas personas usan la Biblia para decir que Jesús no es Dios, pero la Biblia no dice eso. ¿Sabes? Y volvemos, la historia del cristianismo tiene casi 2000 años en filosofía y esto se discutió y se resolvió en el siglo IV, ¿ok? Aquí dice Juan Emanuel, a Dios lo acusaron por 3 crímenes: creerse Dios, blasfemar el Torah y hacer milagros en los sábados. Aquí están recomendando un libro. Me pudiese resaltar el comentario de Efraín de yo creo que una de las bellezas que necesitamos los jóvenes es un acercamiento a la tradición. No sé qué ustedes opinan, corillo. Espérate que yo estoy bien arriba en los comentarios. Pero quiero sí. Ajá. Yo creo que una de las bellezas que necesitamos los jóvenes es un acercamiento a la tradición. No sé qué ustedes opinan, corillo. Dale, Wilfredo. Y quería, ¿verdad?, resaltar este comentario, porque precisamente, de hecho, en el ESE hay un episodio que está planificado y está pautado a ver de aquí a varios meses, pero que se va a hablar precisamente de esto, y es que lamentablemente ha habido como un repelillo a lo antiguo, a los ancianos siquiera. Si usted ve a la iglesia
primitiva. Y es más, a la iglesia hace 30 años. La mayoría de los líderes en una iglesia hace 30 años eran personas mayores o personas con experiencia. Sin embargo, a medida que pasan los años, las personas evitan que haya entonces liderazgo con experiencia, lo cual no hace tanto sentido porque estas personas son las que nos ayudan a mantenernos en una tradición pura, en una tradición que la tradición es mala, ¿verdad? La tradición puede hacer daño si nosotros le removemos el espíritu de la tradición, que fue lo que hicieron los fariseos y perdieron el sentido. Pero la tradición es buena porque nos ayuda a mantenernos en algo, ¿verdad?, que lleva muchísimos años. Yo, por un tiempo, critiqué muchas cosas, incluyendo la estructura de la iglesia. Sin embargo, estudiando la iglesia primitiva, me he dado cuenta que aún desde el comienzo, a medida que empezó a crecer la iglesia de manera exponencial, sí se estuvo creando una estructura y esa estructura ayudó a que permaneciera lo que tenemos hoy en día, que realmente es a lo que pertenecemos. Así que lo que estaba expresando Efraín con su comentario es que los jóvenes necesitamos estar conscientes de que sí, hay cosas que se aplican diferente tal vez al sol de hoy, que sí, que la cultura no es mala, que la cultura popular tampoco es mala verdaderamente en sí. El problema es que no podemos enfocarnos en entretener nuestras iglesias, en tratar de complacer a un oído popular, a una visión popular, que nuestra prioridad tiene que ser fieles a la palabra que hemos heredado al sol de hoy. ¿Okay? Eso es lo que yo entiendo, que debemos ser también más celosos y que debemos entender que el mensaje de Cristo no cambia. El mensaje ha sido el mismo por miles y miles de años, mi hermano. ¿Cómo va a cambiar en los últimos 100 años? ¿Cómo ha cambiado tan drásticamente en estos últimos 100 años? El mensaje es el mismo, es un mensaje poderoso, es un mensaje que es consistente y es un mensaje que es el mensaje que libera, definitivamente. Este comentario me llamó mucho la atención. Juan Emanuel está diciendo: recuerden que después del primer siglo el gnosticismo se esparció también, obligando a los padres de la iglesia a ser bien estrictos con el evangelio para que no fuera comprometido, y una de ellas es proteger el argumento de la deidad de Jesús. De hecho, eso fue un revolú bien fuerte en ese momento. Un revolú bien fuerte. Lo que está pasando ahora es bobería al lado de cómo fue eso en ese momento. Algo que dijo también, este comentario me gustó mucho y lo quiero leer, de parte de Ruth Galindo. Dice: es que aquí lo que importa es lo que la Biblia dice, no lo que yo creo, lo que dice fulano o lo que hay por allá. Exactamente. Eso es lo que nosotros siempre decimos. ¿Qué dice? Si ven en los captions de todos los en las descripciones de todos los episodios, yo por lo menos siempre escribo: ¿qué dice la Biblia al respecto? Sí, y por eso es que también aclaramos que la mayoría de nuestros argumentos los estamos basando mayormente en la Biblia, entendiendo que aquel que nos está escuchando reconoce que la Biblia es la palabra de Dios. Si usted no reconoce que la Biblia es la palabra de Dios, pues la realidad es que esto no le va a hacer mucho sentido. Obviamente, cuando nosotros quizás no usamos la Biblia es cuando estamos, ¿verdad?, discutiendo temas como, ¿sabes?, que no son teológicos, son más quizás más apologéticas, o de ese tipo de cosas que tú no puedes decirle a un ateo: no, porque la Biblia dice, pues, hello, ¿sabes? Hay que hacerlo, de otra forma. ¿Sabes? Pero por lo menos en estos temas, mano, la Biblia es la fuente. Si la Biblia no es la fuente, pues volvemos, no hay, cualquiera viene y se inventa 3 cosas y uno lo toma por cierto, tú sabes. Porque bueno, entonces están diciendo, déjame ver. No hay que ver la Biblia sacando deducciones, y ese es el por qué hay tantas sectas. Dice Avietzer. Dice: pero el gnosticismo era lo contrario, Jesús era Dios, pero no era hombre, porque la carne era mala, pero lo espiritual era lo bueno. Bueno, eso ellos... El gnosticismo es como que un broad term, es un término como que... Bien amplio. Bien amplio, y no son las herejías exactas y específicas de los diferentes que habían en esos tiempos. Sí, y los gnósticos se basaban muchísimo en la teología griega y en la mitología griega, y en el concepto de la materia,
versus el espíritu, ¿verdad? Y la materia, el espíritu, el mundo espiritual estaba totalmente distante y separado de lo material y pues, ¿verdad? Como estaba explicando Abiesel, pues sí establecía, ¿no? Que lo material pues es lo malo y pues lo espiritual lo bueno, pero Entiendo que de todas ellos maneras... hasta vivían en lugares apartados, ese tipo de Sí, cosas, sí. lejos de la sociedad. Verdaderamente, el ejemplo del gnosticismo sencillamente es una desviación tal vez de lo que la palabra enseña, pero tal vez en otra dirección, ¿verdad? Exacto. Ajá. Mira, Efraín, mi padre espiritual que me engendró. Mira este. Ay, Dios mío. Pues, yo espero que por lo menos en este episodio, espérate, que están aquí comentando algo que se ve que es importante. Está diciendo Efraín. De hecho, el credo de Nicea no es a causa realmente de los gnósticos. Para eso ya existía la tradición regula fidei. No sé si lo dije bien, me corrige. Documentos en la iglesia que se compartían y eso. De hecho, la tradición es anterior a la canonización del Nuevo Testamento. Interesante. Ok, bueno, nosotros esperamos que, ¿verdad? Que esto, todo lo que hemos compartido sea de beneficio, sea provechoso, les ayude a aclarar dudas. Por favor, si usted tiene alguna confusión, hay algo que quizás no entiende, nosotros en las redes sociales, a cualquiera de nosotros nos puede escribir, nosotros estamos disponibles. De hecho, entiendo que estamos haciendo un grupito ahí de Telegram para que entremos ahí a discutir temas, a contestar preguntas, a hablar tener conversaciones sobre todos estos temas. Y en la página de Facebook de Redefiniendo Podcast también estamos contestando preguntas teológicas, también. que también puede buscar la página en Facebook y de ahí vamos a estar ayudándole también a contestar preguntas difíciles. Les agradecemos como siempre, ¿verdad? La audiencia, pero quería también agregar, se me olvidó lo que iba a decir, así que pues nada. No, pero les adelanto que eso te pasa igual que a mí. Ok, Sí, claro. les adelanto que estamos haciendo, como les mencioné, un grupo, creo que va a ser en Telegram, y ahí vamos entonces a discutir temas y vamos a discutir, ¿verdad? Yo voy a poner los links en las descripciones, voy a poner los links para que entonces puedan entrar y podemos tener discusiones en cuanto a diferentes temas. Es importante que se sepa, ¿verdad? Ahí van a haber personas que saben, que no saben tanto. Así que el propósito de todo esto es que aprendan, no es quizás demostrar que uno tiene más conocimiento que el otro, sino que todos nos podamos nutrir. Obviamente sí, pueden haber discusiones teológicas más profundas o quizás más fuertes. Puede pasar, ¿sabes? Pero siempre teniendo en mente que nosotros somos hermanos en Cristo, ¿verdad? Que Jesús es Dios y que hay cosas que como la deidad de Cristo, y es algo, yo puse un video en mis redes, hoy mismo lo puse, explicando que hay asuntos que son secundarios y terciarios. El rapto es secundario, las lenguas son secundarias, y otro tipo de cosas, pero la deidad de Jesús no lo es. No, eso sí que es esencial, totalmente Esto esencial. es la piedra angular de nuestra fe. Este es el fundamento de nuestra fe. Así que en este tipo de cosas no vamos a, ¿entiendes? Vamos a hablar como de Wilfredo. Ajá, sé que, es que me acordé hace ratito ya de lo que quería decir. Quería comentar que este tema es bien complejo. Nosotros no hemos abarcado todos los argumentos, no hemos abarcado todas las esferas en donde podemos meternos en este tema. Este tema es bien complejo. De esto se puede hacer una serie que dure meses, pero definitivamente hemos tratado de dirigirnos principalmente a personas que dicen o se denominan a sí mismos como cristianos, pero estamos demostrándole que si usted dice que es cristiano y no cree en esto, usted verdaderamente no es un cristiano. Usted es otra cosa, pero usted cristiano no es, o por lo menos cree un Cristo inventado que usted, pues, whatever, ha creado para sí mismo. Efraín preguntó que cómo se llama, bueno, la página de Facebook es la de Redefiniendo Podcast. Para lo de Telegram, Michael en los comentarios está compartiendo. No, ese no es. El link que puso Michael es un canal, pero vamos a poner el link de un grupo, porque en el canal no pueden comentar, pero en el grupo sí. Así que yo ahora mismo estoy enviando el link para los que nos están escuchando a través de Spotify o Apple Podcast o Google Podcast o cualquier podcast.
van a encontrar los links en la descripción, y pueden entrar en el grupo, y ahí podemos hablar de estos temas. Así que esperamos que sea de bendición. Perdona, me fui de momento en blanco, pero aquí estamos de vuelta. Vamos a cerrar. Ok. Así que, gente, gracias por sintonizar. Esperemos que sea de bendición. Busquen a Jan García, Jan Ibrahim, ¿verdad? En Instagram. Jan_Ibrahim. Jan_Ibrahim, Corazones Pródigos en todas las plataformas. Wilfredo Alexis, Iglesia. En YouTube es _Iglesia, ¿verdad? Y en las redes, ¿verdad? En Facebook es Iglesia Corridito Podcast. Y sin el corridito, también. Iglesia Podcast junto. Iglesia Podcast también en Instagram. Así pueden conseguir también mis redes sociales. Exacto. A Michael, que está ahí en los comentarios, búsquelo, Michael Cerezo en las redes, o Ortopraxis Podcast, y a este servidor, Redefiniendo Podcast, Alberto Alvarado, en Instagram y en Facebook. Así que muchas gracias por sintonizar. Esperamos, ¿verdad? Que haya sido de bendición y que hayan disfrutado, que hayan aprendido los que, ¿verdad? Y pues, gracias por sintonizar, ¿ok? Bueno, hasta la próxima. Dios los bendiga.